Aquí estamos de vuelta en Laborcast, en el día de hoy dando inicio a nuestro episodio número 6 de la segunda temporada. Hoy tenemos también un excelente invitado, amigo de la casa. Hoy tenemos al doctor Juan Domingo Alfonso Paradisi, socio director de la firma Torres Pérez Araujo, bueno, de la cual tanto mi persona como Pedro Uriola, que en paz descanse, formamos parte. Bienvenido, Juan Domingo, encantado de tenerte aquí en Laborcast. Fíjense que para hoy vamos a hablar de un tema que de alguna manera hemos venido tocando en episodios anteriores, pero que hoy le vamos a dar un vuelco más administrativo, constitucional, de derecho público, como debido al perfil que tiene Juan Domingo, con muchísima experiencia en el área del derecho administrativo, el derecho tributario y también del derecho económico. Vamos a hablar de la ley de armonización tributaria y la ley de protección a las pensiones, retos administrativos, fiscales y laborales. Bienvenido, Juan Domingo. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por tu gentil invitación. Para mí realmente es un placer estar acá contigo en esta conversación de Laborcast y, por supuesto, siempre recordando a Pedro, y es muy placentero para mí estar contigo y estar por acá. Gracias, Juan, gracias, así es. Fíjense que lo primero que se nos ocurre, Juan, porque tradicionalmente, como lo conversábamos tras cámara, Laborcast es un podcast donde principalmente conversamos del derecho del trabajo. Pero me pareció muy interesante la forma como tú estabas planteando que hiciéramos el episodio de hoy, porque vamos a abordar quizás un contenido mucho más programático, un contenido, digamos, que tiene basamento constitucional, que tenía muchísimo tiempo en deuda o de ser abordado por el órgano legislativo, como es el tema de la armonización tributaria, y nos pareció súper pertinente, con todo y que en el derecho laboral quizás el tema más interesante es lo que tiene que ver con las contribuciones parafiscales, porque la base es el salario. Nos pareció súper interesante para nuestra audiencia darle ese background o esa coraza de la ley de armonización tributaria. Juan, cuando hablamos de armonización tributaria, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué originó eso? ¿A qué se debe? O sea, ¿cómo se come eso de la armonización tributaria? Sí, muy interesante. En primer lugar, como tú decías, ha sido una conquista. Luego de 23 años de previsto en la Constitución, incluso con muchos problemas desde hace mucho tiempo desde el punto de vista del sistema nacional tributario y su armonización y su realización, en la Constitución de 1999 hay una disposición muy importante, que es el artículo 156, numeral 13, que prevé la posibilidad de establecer topes o límites superiores máximos a los impuestos de estados y municipios y a sus alícuotas tributarias. Entonces, esa disposición, luego de 23 años, se estableció el año pasado mediante una ley orgánica de armonización y coordinación tributaria. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque en un Estado de Derecho los tributos son de la Reserva Legal y tienen que estar establecidos por la ley. Pero como tu pregunta es interesante y tiene piquete, no siempre fue necesariamente así. Esto motivó que en virtud de la cobranza de tributos anclados en divisas o en dólares y la desproporción del cobro de estados y municipios en cuanto a impuestos, tasas y multas, pues hubo un acuerdo nacional de las alcaldías de la mayoría de los municipios del país y llegaron a un acuerdo nacional de armonización tributaria. Pero como referí indirectamente, ese acuerdo fue de los alcaldes. Eso se llevó al Tribunal Supremo de Justicia, tuvo la bendición del Tribunal Supremo de Justicia, fue coordinado por el vicepresidente de la República, pero para aquellos que son abogados, como sabemos, los tributos tienen que ser previstos y establecidos por ley, todos sus elementos, los elementos de la obligación tributaria, el hecho generador, la base imponible, los incentivos fiscales, los beneficios fiscales, sus alícuotas, etc. Claro. Entonces, ¿cuál era la crítica en el 2020 que se dio ese acuerdo nacional? Pues que se dictase
una ley de armonización tributaria. Se dictan esas sentencias, se le daba la bendición a esos acuerdos, pero posteriormente, quizás por las críticas que había una ruptura del principio de legalidad tributaria y de la reserva legal tributaria, surge esta ley emanada de la Asamblea Nacional. Y por eso digo que es una conquista, porque se cumple el requisito del artículo 156, numeral 13, y se establece mediante ley. Y allí hay una serie de particularidades que podemos conversar. Juan, antes de la Constitución del 99, se hablaba del concepto de armonización tributaria. Era un sistema diferente, estaba regido por otras normas. No, sí, sin duda, yo creo que esto ha sido un problema desde hace muchísimo tiempo, desde la Constitución de 1961. Me recuerdo con todo el tema de la apertura petrolera, antes de la Constitución de 1999, que para invertir en Venezuela una de las críticas eran pues las cargas tributarias en comparación con otras latitudes u otros países, incluso islas cercanas que no voy a mencionar acá, y para establecer las refinerías o establecer establecimientos. Entonces había una competencia entre países y parte del cálculo desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista tributario, era que en Venezuela pues la carga tributaria era muy importante. Y luego, sin decir los municipios, hay municipios famosos o había municipios famosos, incluso en zonas petroleras, sea en el occidente del país, sea en el oriente del país, sea en la región de los llanos, donde habían municipios muy agresivos. Y por eso es que siempre ha habido el fenómeno de la voracidad fiscal. Entonces, para ponerle coto, para poner parámetros, para poner límites, está esa disposición constitucional, y que tenías, por supuesto, todo su origen y todo su bagaje anterior a la Constitución de 1999, con la vigencia de la Constitución del 61, y se da esta norma o ley orgánica de armonización y coordinación tributaria. Fabuloso. Juan, tú mencionas que es en el 2020 cuando se da este primer hito, digamos, de esas deudas. De las sentencias. De las decisiones, y después posteriormente en el 23. Se da la ley. En el 22, 23, ¿no? 23. Ok, Sí. y en el hoy, estamos ahorita en el mes de septiembre, el 24. ¿Cómo ha sido la implementación de esa armonización tributaria? Sí, muy interesante la pregunta. Ha habido, luego de la ley, hubo una resolución muy importante en la Ley Orgánica de Armonización Tributaria. Hubo una delegación al Ministerio de Economía y Finanzas, al Poder Ejecutivo, para que mediante una resolución precisase los límites que ya la ley prevé. La ley prevé unos límites superiores dependiendo. Hay unos límites superiores hasta alícuotas del 3% para el impuesto a las actividades económicas desde el punto de vista general, pero luego hay una disposición en la ley que establece que puede llegar hasta el 6% en algunas actividades. Pueden ser actividades petroleras, pueden ser actividades mineras, pueden ser actividades de otra naturaleza. Entonces tenemos un límite general del 3% para el impuesto a las actividades económicas y su alícuota, y tenemos una norma excepcional. Pero esa ley previó la posibilidad que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de una delegación legislativa, que es una de las críticas que se refiere o que concierne a la ley, estableció una delegación legislativa. ¿Por qué una crítica? Porque decíamos antes que tiene que haber en materia tributaria el principio de la reserva legal y el principio de la legalidad tributaria. ¿Qué significa eso? Que todos los elementos de los tributos tienen que ser limitados por la ley, no por actos sublegales, no por actos administrativos. Pues bien, esta ley establece una delegación legislativa al Ministerio de Economía y Finanzas para que sea el Ministerio de Economía y Finanzas el que se desplace dentro de los límites superiores a la ley, y prevé la posibilidad de que el Ministerio de Economía y Finanzas establezca esa tabla de valores. En relación a tu pregunta, en enero de este año, estamos en septiembre, se estableció esa resolución, se establecieron las tablas de valores, y la crítica es que esas tablas de valores en materia de el impuesto a las actividades económicas, la determinación del impuesto inmobiliario urbano, el impuesto a los vehículos, o por ejemplo, el impuesto a los emprendimientos, todas esas tablas de valores las determina el Ministerio de Economía y Finanzas. Claro. Entonces, ¿están fijadas, Juan, o todavía no? Están fijadas y ya están determinadas. Okay. Entonces, ¿cuál es el inconveniente allí?
que fíjense que la base imponible o determinados elementos de la obligación tributaria están determinados no por el legislador, sino por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, hay un aspecto positivo. ¿Cuál es el aspecto positivo? Que a los fines de alcanzar la armonización y la racionalidad tributaria y su armonía, se establecen topes y límites superiores. Pero ¿cuál es la crítica? Que se concentra todo en el Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo tiene mucho más poder a través del Ministerio de Economía y Finanzas, y también hay otra crítica que se habla de una especie de estandarización o de pseudo-armonización. ¿Por qué? Porque ha hablado de los límites del 3% y del límite excepcional hasta el 6%. Entonces tú puedes tener municipios costeros, puedes tener municipios en la región de los llanos, puedes tener municipios donde hay una actividad industrial, puedes tener municipios donde hay una actividad comercial. No es lo mismo el municipio de Chacao que el municipio de Latillo, no es lo mismo el municipio del sur del lago petrolero, como referíamos anteriormente, que un municipio en una zona montañosa, en los Andes. Entonces las actividades y el entorno va a ser diferente y se establece entonces una estandarización. Entonces, una de las críticas es la delegación legislativa, porque se le delega al Poder Ejecutivo y se incide sobre los elementos de la obligación tributaria y la legalidad tributaria. Una segunda crítica es que hay una estandarización y hay otra muy importante, que tiene que ver con el segundo tema. ¿Y cuál es ese? Que esta ley no resuelve todos los problemas. No resuelve todos los problemas. ¿Por qué? Porque tiene como finalidad establecer topes a las alícuotas de impuestos estadales y municipales, pero deja por fuera los impuestos nacionales. Y el último fenómeno que hemos tenido es la creación del impuesto o la modificación del impuesto a las grandes transacciones financieras o el impuesto recientemente dictado de la ley de pensiones, que ya hablaremos sobre él. Entonces deja por fuera todo el tema parafiscal, las contribuciones parafiscales y determinados impuestos no creados por los estados y municipios, sino creados por el Poder Nacional. Lo cual es de alguna manera siguen una serie de problemas que quedan por fuera de parte de la Ley Orgánica de Armonización y Coordinación Tributaria, que tiene como objeto los límites superiores a los estados y municipios. Y terminaría con esto. Hay una última crítica muy importante. Si se establecen límites superiores abstractos, es decir, por ejemplo, el 3% para las actividades económicas en manera general o hasta el 6% para algunas actividades, esos límites abstractos no responden a un principio muy importante en materia tributaria, que es el principio de capacidad contributiva. Nosotros tenemos que pagar impuestos de acuerdo a nuestra capacidad contributiva. Y si los límites superiores son iguales para todos y para todas las actividades, no se está respondiendo a ese principio de los principios, que es el principio de capacidad contributiva. Entonces, esos límites superiores no responden a estudios económicos tributarios desde el punto de vista técnico-económico que respondan a la real utilidad o enriquecimiento de las compañías o de las personas naturales y a la real capacidad contributiva de esos contribuyentes, lo cual es una crítica. Total, y fíjate qué interesante, Juan, y te pregunto, ¿esa misma ley no establece como algún comité de seguimiento, control, donde precisamente el justiciable o el administrado tenga la posibilidad, digamos, de presentar esas propuestas? Mira, esa estandarización está mermando la actividad económica o es confiscatorio en vista que mi capacidad contributiva puede ser sustancialmente menor. O sea, ¿existe esa posibilidad? Excelente pregunta. Sí, existe una comisión muy importante, está designada por la ley, ya fue integrada a todos sus miembros, donde participa el vicepresidente, donde hay ministros, donde hay alcaldes. Lo que sucede es que, de alguna manera, es un ente administrativo, pero no es un ente ante el cual se vayan a ejercer recursos administrativos o recursos judiciales. Entonces,
sí se pueden establecer de alguna manera consultas o informaciones para que, como tú bien dices, si no se está respondiendo a esa realidad económica, a esa capacidad contributiva de diversos sectores o diversas empresas en concreto, se pueda entonces a través de ese ente pues resolver las situaciones particulares que existan. Total. Juan, muchísimas gracias por esos comentarios que nos das sobre la ley de armonización tributaria, porque nos sirve de contexto fundamental para explicar este tema que tiene que ver con la ley de protección a las pensiones. Fíjate por qué. Cada vez que nosotros en labor, que fundamentalmente asesoramos en el ámbito del derecho al trabajo a las organizaciones del sector privado, cuando hablamos del costo laboral, uno de los elementos que es muy relevante tiene que ver con la voracidad fiscal. O sea, es decir, los clientes se sientan con uno y te dicen, mira, tenemos dos grandes problemas. El alto impacto de los impuestos desde el punto de vista financiero, y lo segundo es el alto costo laboral. Y hablo del alto costo laboral porque ya tienes una ley que de por sí es muy costosa, que es muy pesada, y tienes un segundo elemento que es la regla de los últimos años, que es lo que nosotros llamamos los pagos denominados en negro. Es decir, nadie lo menciona y no es un secreto a voces que para poder mantener, es un secreto a voces, pero que para poder mantener la continuidad operativa, lamentablemente las organizaciones deben pagar salarios donde no en su totalidad, digamos, se impactan en lo que son los beneficios laborales o en la base de cálculo de los beneficios laborales. Y eso nos crea un tercer problema mayor aún, que tiene que ver con la parafiscalidad. Porque es un problema muy relevante, porque no bastaba en primero con la voracidad fiscal y segundo con el costo de la ley laboral, sino que ahora tienes, por ejemplo, la ley de pensiones con todas las características que ahorita nos vas a explicar tú de posible ilegalidad o inconstitucionalidad que pueda tener, y que a su vez tiene como base de cálculo el salario integral o aquellas bonificaciones de carácter no salarial del trabajador. Cuando lo vemos, Juan Domingo, desde la perspectiva de la Constitución, del derecho administrativo, ¿cómo está parado ahí esta ley de pensiones? Y con la armonización tributaria, obviamente. Sí. Bueno, como decíamos anteriormente, que tiene que ver con el último punto, con la armonización tributaria y coordinación, pues el Poder Nacional ha ido creando nuevos impuestos, nuevas contribuciones especiales como esta, nuevos elementos pues que inciden, aportes que inciden sobre la capacidad contributiva de las personas naturales y de las empresas. Entonces, desde el punto de vista de la armonización tributaria, si ya de alguna manera se ha tratado de poner límites a la imposición emanada de los estados y de los municipios, ahora surge esta nueva adición, existiendo también el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y la ley respectiva de seguridad social. Pues ahora se adiciona este nuevo impuesto o nueva contribución especial, aunado a una serie de otras contribuciones y todo el tema de la parafiscalidad. Entonces, y todo el tema de los aportes. Entonces, es un gran peso, una gran carga sobre los contribuyentes. Tú hablabas desde el punto de vista de los costos laborales y, por otra parte, de la carga fiscal. Menos mal que ha habido un avance, en realidad, claro, sobre todo el tema de los costos desde el punto de vista de precios y el tema de el dejar a un lado en todo este último tiempo la ley de precios, justo, claro, de precios justos, ha caído en desuso, y eso creo que ha implicado el pleno abastecimiento. Tenemos otro problema, que es la posibilidad del consumo de los ciudadanos, claro, que está muy reducido, pero de alguna manera pues ese tema en cuanto al abastecimiento se solventó. Pero ciertamente están todos los costos laborales y toda la carga tributaria, que eso ahora tenemos que volver sobre nuestros pasos desde el punto de vista legislativo, tributario, para alcanzar esa armonía tributaria en relación a toda esa parafiscalidad y a las contribuciones especiales como esta,
y el tema de las cargas fiscales provenientes de los tributos nacionales. Absolutamente. Fíjate, Juan, y te hago esa pregunta porque al final del día, en las organizaciones, los tomadores de decisiones tienen sus ingresos estimados, sus presupuestos estimados y tienen que tomar decisiones de derecho para la continuidad, decisiones, perdón, del negocio, para la continuidad del giro comercial. Correcto. O sea, es decir, yo voy donde Juan Domingo en el área del derecho administrativo, tributario, derecho público y le digo, mira, Juan Domingo, necesito algunas recomendaciones para yo tomar algunas decisiones que me permitan la viabilidad del negocio, que es exactamente lo mismo que pasa en el derecho laboral. Es decir, a nosotros, en el caso concreto, Juan, cuando entra en vigencia la ley de pensiones, la primera pregunta de materia obligada que todavía sigue saliendo en la palestra es ¿cuál es la base de cálculo para yo estimar mi puesto en las pensiones? ¿Cómo determino mi base imponible? Yo le comentaba a Juan Domingo, y es algo que seguimos sosteniendo aquí en Labor, que expresamente el artículo 107 de la Ley Orgánica del Trabajo nos señala que cualquier contribución o tasa que deba pagar el patrono debe hacerse conforme al salario normal. Y sin embargo, la Ley de Pensiones nos lo dice expresamente que el salario base de cálculo debe ser el salario integral, que debe incluir inclusive las bonificaciones no salariales de carácter no salarial que integren, digamos, bonificaciones salariales que formen parte de esa base de cálculo. De allí, Juan, que nuestra primera recomendación es, ok, vamos a estructurar una base de cálculo. Muy similar, recuerdo yo, a lo que hacían ustedes, Juan, cuando la ley de precios justos. Exacto. O sea, ¿cómo determinas tú tu estructura de costos y gastos para que ante una posible fiscalización tú tengas elementos legales o jurisprudenciales que te acrediten justificar por qué tú tomaste determinada decisión? Correcto. Entonces, ante esa mirada, Juan, que tenemos voracidad fiscal, tenemos costos laborales muy altos, una para fiscalía que es exageradamente alta, ¿qué recomendaciones pudiésemos nosotros introducir? Obviamente de manera general, porque cada negocio tiene realidades diferentes y tiene estructura de costos diferentes y obedece a necesidades diferentes, pero ¿qué pudiésemos nosotros a la audiencia empezar a recomendar en esa triada? Porque pareciese una camisa de 11 varas, pero donde ese jugador decidió hacer negocios aquí en Venezuela. Sí. Muy buena la pregunta y es un tema complejo. Complejo, súper. ¿Por qué? Porque estamos en realidad frente a las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo que establece para las obligaciones del patrono tomar como base imponible única y exclusivamente, como tú decías, el salario normal, y tenemos esta ley posterior especial que sin duda ordena, y teniendo como desideratum todo el tema de las pensiones, que además es como una norma de orden público, ordena que sea el salario integral, y no solamente el salario, sino todas las bonificaciones no salariales. Entonces creo que allí hay que ser muy precavidos, hay que pensar en los contribuyentes, en las empresas, y estructurarlo muy bien, porque efectivamente tenemos dos disposiciones que pudiese, desde el punto de vista jurídico, pensarse en que hay una colisión de leyes, normas, ¿no? Que hay un choque entre las normas, hay una colisión de una norma orgánica y una norma no orgánica. Y ahí hay varias cosas jurídicas interesantes. La primera, se trata de una colisión o no de leyes o de normas. Ahí tenemos un antecedente muy importante, también relacionado con el antecedente del 107 de la Ley Orgánica del Trabajo en materia de vivienda y hábitat, que chocaba en principio con la disposición del antecedente del 107, que era el artículo 133 de la Ley Orgánica de Trabajadores y Trabajadoras. Entonces, allí la decisión del Tribunal Supremo de Justicia fue que no había exactamente un caso de colisión de normas o de leyes, porque este aporte realizado o exigido por la ley en materia de vivienda y hábitat no era una norma de naturaleza tributaria, sino que era un aporte, y por tanto no había una colisión o una antinomia del 133 con la disposición de la Ley de Vivienda y Hábitat. En contraste,
desde mi perspectiva, en este caso de la ley de pensiones, sí pudiese haber una colisión de leyes. ¿Por qué? Porque tenemos una ley orgánica, que es la Ley Orgánica del Trabajo, que ordena que para las obligaciones del patrono se utilice la base imponible como el salario normal, sin todos sus aditamentos, y tenemos las disposiciones de la Ley de Pensiones que prevé que es una contribución especial, no un aporte, y que establece que es una disposición de naturaleza tributaria y por tanto no serían dos sistemas, sino un solo sistema, el sistema tributario hablando de armonización. Claro, Entonces, claro. eventualmente, potencialmente podemos entrar en un conflicto de leyes y tendríamos que esperar una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que determine para tomarlo en cuenta si ahí hay una colisión de leyes o no. Pero hay otra cosa interesante. Y tú como laboralista y en este programa de Laborcast, fíjate tú, aquí conversando, ¿se trata realmente del mismo sistema, es decir, del sistema tributario? Yo creo que sí, es una cosa. Pero luego, ¿cuál es la ley especial? Es decir, ¿la Ley Orgánica del Trabajo es especial en esa materia? ¿O es la ley de pensiones que en el sistema tributario establece la contribución especial de pensiones? Y Claro. que por tanto deba tomarse, como ella dispone, el salario integral. Entonces ahí tenemos que pensar y trabajar muy bien jurídicamente porque puede haber el tema de la especialidad. Una primera tesis puede ser, no, la especialidad es la Ley Orgánica del Trabajo. ¿Me puedes decir tú por qué? Porque la Ley Orgánica del Trabajo establece las relaciones para las relaciones jurídicas de obligaciones individuales, individualmente consideradas, y para obligaciones colectivas. Claro. ¿Verdad? Entonces, Y me define qué es el salario. exacto. Claro. En todo ese ámbito debería privar la ley orgánica, no por ser orgánica, como lo señala Lares Martínez y como lo señala una vieja sentencia de Josefina Calcaño de Tementa del año 79, que había una colisión entre la Ley Orgánica de Educación y la Ley de Carrera Administrativa. Se trataba del despido de un funcionario que debe aplicar el servicio de educación o la ley que establece el estatuto de entrada y salida de los funcionarios, la Ley de Carrera Administrativa frente a una ley orgánica. Aquí pudiese pasar lo mismo. Más o menos igual. ¿Por qué? Porque a lo mejor un tributarista te puede decir, no, pero es que aquí no estamos en sistemas diferentes, como lo estableció la sentencia anterior, aquí estamos en sistemas iguales, hay que ser muy precavidos a la hora de una fiscalización o de un reparo, y aquí estamos hablando de materia tributaria, de impuestos, de contribuciones especiales, y pudiese explicar la ley posterior o la materia especial, temporalidad, que claro. es la ley que establece un impuesto. No es una posición tomada. Claro, no hay receta única, claro. Y no es una receta única, pero creo que hay que ser muy precavido. Y también te decía el tema de la colisión de leyes. Yo creo que hay otro tema, que es el tema frente a las fiscalizaciones de cómo interpretar esto. En el sentido de las potestades administrativas y si son actos administrativos de contenido tributario a la hora de un reparo. ¿A qué me refiero? Bueno, frente a una disposición legal y frente a un acto administrativo de contenido tributario, ese acto administrativo se presume válido. Entonces, si yo, frente a esa fiscalización, yo he excluido determinados costos, por ejemplo, laborales, yo entonces tengo que hacer mi buena planificación para yo desvirtuar o poder desvirtuar desde el punto de vista de la carga probatoria la presunción de legalidad o de veracidad de ese acto administrativo de contenido tributario. Y ojo, Juan, y hay un elemento que es relevante, que en este caso el fiscalizador es el Tesoro Nacional, Correcto. que es el CENIAT, no es el Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Correcto. Entonces nos crea una complejidad mayor porque indudablemente que el conocimiento técnico y técnico-jurídico con la que va ese fiscalizador es muy del lado tributario, Sí. más que el del lado históricamente laboral como lo podía hacer el Así es un fiscal tributario. Es un fiscal tributario. Como ha acontecido en la práctica,
han habido diversas fiscalizaciones a ver si se están cumpliendo las obligaciones. Los fiscales han ido a distintas empresas, como seguramente tú sabrás, y han preguntado, bueno, ¿ustedes están cumpliendo sus obligaciones fiscales? ¿Se están cumpliendo las obligaciones fiscales de acuerdo a la ley de pensiones una vez que fue publicada y entró en vigencia, con las discusiones de su entrada en vigencia de los 30 días siendo una norma tributaria? Total. Y ese es un reto, Juan, es un reto. Porque es un reto importantísimo. Tú dices, mi fiscalizador es un fiscal tributario. El control de la legalidad del acto le correspondería, Juan, y tú me corriges, a el contencioso administrativo tributario. Sí, tributario. Que es especial en la materia Correcto. tributaria, pero tenemos un reto mayor desde la perspectiva laboral, que es que si yo tengo una planificación para todo lo que es la administración de mis costos y gastos laborales que están tipificados en la Ley Orgánica del Trabajo, yo no puedo decir lo contrario en la perspectiva tributaria. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Si yo vengo, Juan, calculando mis beneficios, utilidades, vacaciones con salario normal, y yo los interpreto conforme al 107, ¿cómo es que ahora, cuando el mismo 107 me dice que el salario normal es para el tributo, bueno, yo voy a introducir ahí algunos conceptos que no entran? Yo, por ejemplo, soy un defensor de que no debe incluirse el beneficio de alimentación o el cestatique socialista, porque expresamente la Ley Orgánica del Trabajo en el 105 me dice que es un beneficio social no remunerativo y que por consiguiente no es salario. Sin embargo, hay posiciones que yo respeto que dicen, bueno, que debe incluirse. Pero si yo puedo tener una persona jurídica de derecho privado, una empresa, que tenga una planificación desde la perspectiva laboral regulada por la ley, pero que aplicaría también la Ley Orgánica del Trabajo con otra planificación para lo tributario. Correcto. Y ahí es donde yo creo, Juan, que constitucional, legal y a nivel de derecho administrativo es donde se ven unas violaciones flagrantes a todos esos principios de certeza, expectativa plausible. Es decir, no hay una seguridad jurídica para el justiciable o para el administrado que me permita a mí decir cómo yo defino mi base de cálculo, porque no es clara. Sí, claro, el principio de confianza legítima. Confianza legítima, expectativa plausible. Puede haber una contradicción dependiendo de la perspectiva que se utilice y que puede en ese caso pues afectar a las personas jurídicas o a las empresas en relación a esa interpretación. Hay un tema muy importante que me parece que no solamente es jurídico, sino que es el propósito de la ley, que como sabemos no va como era el caso de la Ley de Seguridad Social y el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, a todo ese tema preocupante para los venezolanos, que es todo el tema de la seguridad social, y que está muy descuidado en Venezuela, tratándose de unas políticas públicas. Todos nuestros viejos pues no tienen prácticamente el sistema de seguridad social. Sí. Tenemos un sistema de pensiones sumamente deteriorado en ese sentido. Y esto no va justamente para ese sistema de seguridad social. Y no va a financiar ese... Sino va para el Tesoro Nacional, donde, como señala la mejor doctrina tributaria, justamente estos tributos estas contribuciones especiales eran contribuciones especiales porque tenían un destino y un propósito específico, y por eso hay algunos tributos que van al Tesoro Nacional y su carácter de generalidad. En cambio, ahora, en virtud de esta ley de pensiones, pues ese principio se rompe y ahora esto también va para el Tesoro Nacional y no hay una identidad distinta a los tributos generales entre el servicio en definitiva y la contribución especial, claro, que se está pagando, lo cual es también desafortunado y en alguna manera criticable. Indudablemente, porque es el derecho a la seguridad social que inclusive tiene rango constitucional. Correcto. Del 87 al 97. Correcto. Juan, eso me recuerda en mi clase de Derecho Administrativo, que obviamente Juan Domingo también es profesor de la Universidad Católica y de la Central también, ¿no, Juan? Si no me equivoco. Sí, de Derecho Administrativo. De Derecho Administrativo de hace muchos años. De ese concepto de lo que nosotros llamamos los eximentes sancionatorios por error excusable, ¿no? Recuerdo que si no está bien definida la base imponible y para el justiciable, para el administrado, no es fácil de entender, eso puede ser un eximente de responsabilidad para que en el caso que yo incurra un error en la determinación de mi base imponible, pueda acudir al contencioso. Mi pregunta es más en el sentido práctico. ¿Cómo ha sido el tratamiento reciente, no nada más en el derecho tributario, en el derecho administrativo, en general de estos errores excusables? Sí. Puede ser una estrategia que puede escoger, por ejemplo, un patrono,
Juan Domingo, pudiese ser? Bueno, ante esta indeterminación, o es una pregunta abierta. Sí, yo creo que hay que tomar todas las precauciones del caso. Okay. Por eso es que anteriormente hablábamos de una posible colisión de leyes en el caso de que se trate, que es un escenario, pero en esta otra pregunta, a los efectos de la planificación y de la toma de decisiones de las compañías, bueno, ante este enjambre y ante esta dificultad normativa complejo, puede entonces, pudiese sostenerse para la eximente en relación a una sanción o un ilícito tributario que se implementen las sanciones, tener como eximente el error excusable de derecho. ¿Por qué? Porque yo tengo el 107 de la Ley Orgánica del Trabajo y porque tengo el artículo 7 o 9 u otros de la Ley de Pensiones. Entonces puede haber allí una contradicción. Pero el consejo que yo daría a las empresas es que seamos muy prudentes, que veamos, como tú dices, muy bien los costos laborales, que veamos qué planificación vamos a utilizar allí para entonces enfrentar el tema de manera apropiada desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista tributario. Genial. Juan, entrando ya en la recta final, que nos quedan 5 minutos, nos dijo la producción, viste que se nos pasó volando. Sí, porque rápidamente. Podemos hablar todavía mucho más. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Juan. De cara a la armonización, ¿qué perspectivas puedes ver tú? ¿Qué se puede vislumbrar para lo que queda del 2024 y el 2025? ¿Qué retos o qué orientaciones pudieses ver tú desde lo público? ¿Y qué recomendaciones también desde lo que hace Juan Domingo, desde lo que hace Torres Playa Araujo en materia tributaria puedan recomendar a las organizaciones? Sí. Bueno, sin duda ha habido un avance en cuanto a establecer límites superiores cuantitativos, además de los cualitativos que no los mencioné, de los principios que establece la ley. Ahí ha habido un avance, ha habido una resolución. Hay algunos sectores que se han visto beneficiados por la ley y por la resolución, otros no tanto, y que irán a lo mejor a este ente administrativo un poco a aspirar sus aspiraciones desde el punto de vista tributario. Por otra parte, se presentan problemas. Recuerden que la ley dio un lapso a las alcaldías, a los municipios, a los consejos municipales, para ajustar sus leyes locales, sus ordenanzas a los límites cuantitativos superiores que estableció la ley. ¿De cuándo fue esa vacatio de ley? De 90 días a los consejos municipales. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos tenían un determinado lapso y los ajustaron a la ley, pero luego salió en enero del presente año 2024 la resolución, y ha habido casos donde la resolución, por ejemplo, establece, supónganse, el 1% sobre los ingresos para determinada actividad, y la ordenanza estableció el 2%. Claro. Entonces se pueden presentar problemas, y se nos han presentado como clientes en distintas actividades, que a lo mejor la ordenanza puede ser más gravosa porque era un límite máximo, y que era el 3%, lo llevaron al 2%, pero la resolución, vamos a suponer, estableció el 1.5% o el 1%. Entonces se pueden presentar problemas de esa característica en cuanto a la armonización. Entonces a mí me favorece más la resolución que la ordenanza. Claro. El caso distinto, bueno, se pudiese considerar porque hay límites máximos. Entonces yo creo que ha sido muy interesante. Uno, todo el procedimiento de planteamientos ante la Asamblea Nacional, ante el ente respectivo, en segundo lugar, ante las alcaldías o ante los consejos municipales, y esos conflictos que se puedan dar entre lo previsto por la ordenanza municipal en cuanto a la exigibilidad de límites superiores que la propia ordenanza haya establecido versus la resolución, que en algunos casos ha podido ser más benévola o más beneficiosa para los agentes económicos. Total. Juan, muchísimas gracias de verdad por tenerte aquí hoy en Laborcast. Nuestro primer invitado de Derecho Público, es el primer invitado de Derecho Administrativo y Derecho Público que hemos tenido acá en el programa. Encantado de tenerte. Vamos a ver entonces cómo se comporta esta ley de armonización tributaria y la parafiscalidad, y muy probablemente el año que viene estamos haciendo un segundo programa para hacer como una vuelta atrás de cómo se ha comportado, digamos, la implementación y la entrada en vigencia de este reto que es gigante, ¿no? Es gigante, es muy importante,
para la economía venezolana, para elevar el nivel de vida de la población venezolana. Es muy importante para las empresas, para su gestión, para el venezolano de a pie. Porque toca el bolsillo, como decimos en clase, porque toca todo el tema tributario y el tema económico y financiero de las empresas y los contribuyentes. Y quería agradecerte, Carlos, de verdad, tu casa. Muchas gracias. La entrevista en Laborcast. Buenísimo. Muy agradable. No, gracias a ti, Juan. Señores, muchísimas gracias. Como siempre, dejen sus comentarios, preguntas, que con todo gusto las responderemos. Cualquier cosa, escríbanos en @Laborcast. Dennos like, comentarios, lo que ustedes quieran. Y bueno, Juan Domingo Alfonso acá con nosotros. Muchísimas gracias y muchísimos saludos. Gracias.